Buen día, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te voy a hacer una pequeña propuesta. ¿Te acordás que habíamos hablado al principio del año 2019 sobre hacer el altar familiar? Y algunos de ustedes lo empezaron a hacer, algunos de ustedes comenzaron con esta propuesta, quizá algunos lo dejaron de lado y ahora la pandemia hizo que nos olvidemos de algunas cosas. Yo te propongo usar a partir de este sermón o de cualquiera que hayas escuchado, que te reúnas con tu familia en día de la semana y lo uses como meditación, como estudio bíblico, como momento de reunión para los que están en tu casa, para juntos, en la familia, leer la palabra de Dios. Vos dirás, bueno, quizás no son todos creyentes en casa, pero hacelo igual, hacelo. Motiva a tu familia a descubrir la palabra de Dios. Dice en Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dice el que creyere y fuere bautizado. ¿Qué es lo que une al creer y al ser bautizado? Hay un factor común, es el arrepentimiento. Es quien dejamos de ser. O sea, no es lo que hacemos en la iglesia, sino quien dejamos de ser. Ahora, ¿nuestras iglesias tienen arrepentidos? Y cuando se toca el tema de la conversión, siempre recordamos a Saulo. Siempre recordamos la conversión de Saulo, aquel personaje bíblico que se lo estudia tanto y que le enseñamos también a nuestros hijos. Entonces yo te invito a abrir tu Biblia ahora y ver la conversión de Saulo. Y estamos en Hechos 9, 40, del 1 y leemos hasta el 43. Te invito a que lo leas en tu casa, lo medites con tu familia. La conversión de Saulo no es el modelo exacto de la conversión de cualquier cristiano. Cada conversión es diferente. Vos podés tener tu testimonio, yo tener el mío. Algunos se convirtieron allá por los años 80 o 90 en las campañas que se hacían. Otros se convirtieron por un pedido de oración, por alguna enfermedad. Otros simplemente escuchando una radio. Algunos le dieron un famoso tratadito. Alguien te invitó a la iglesia. No importa. Cada conversión, cada encuentro es diferente. Cada encuentro con el mensaje de salvación. Ahora, lo que sí es necesario y esencial en la conversión es el encuentro personal con Jesús. Es rendirse, ceder a su señorío en arrepentimiento y fe, que son las dos cosas que habíamos dicho desde el principio. Tiene que haber arrepentimiento. Cuando dice el que creyere y fuere bautizado, tanto el creer, que es un acto de impulso, de salir de donde estoy y querer estar en otra situación, y el bautismo es un acto no solamente de obediencia a Dios, sino es el simbolismo de la muerte a la vieja vida y el nacimiento a una nueva vida. Si vamos a ser más humanos y más terrenales, cuando uno lava una prenda o cuando uno la pone en agua y cuando uno la saca, toda la tierra o la suciedad se va. Si bien nuestros pecados no se van cuando nos bautizamos, pero es símbolo de que salimos de una vieja vida y que aceptamos la nueva vida que Jesús nos da. Pero eso significa de alguna forma renegar de nuestra vida anterior, de alguna forma dejar nuestra vida anterior de lado y movernos hacia una nueva forma de vivir. La palabra de Dios misma dice: el que roba, no robe más. Porque hay un antes en todos nosotros. Y en la vida de Saulo también hubo. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Saulo antes de su conversión? Para Saulo,
Jesús era un impostor. Así que rápidamente se convirtió en un enemigo empedernido del cristianismo. Un enemigo empedernido y activo de todo lo que significara y simbolizara y manifestara y promulgara a aquel Jesús a quien él creía muerto. Si uno lee Lucas lo retrata en el libro de los Hechos, mostrando la furia y el odio que tenía Saulo hacia los cristianos. Por eso digo que era activo enemigo del cristianismo. En Hechos 7:58 dice: los que estaban apedreando a Esteban dejaron los vestidos a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí vemos la primera aparición de Saulo en escena. No solamente de forma aparentemente pasiva, sino que si se lo dejaban a sus pies, él era alguien importante, no era solamente un espectador de cómo estaban matando a un cristiano, que era Esteban, sino que también era alguien que había organizado aparentemente. Por eso lo dejaban a sus pies. Por eso sabían quién era. No dice lo dejaron a los pies de un muchacho o dejaron las ropas en cualquier lugar. Dice que a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ya era conocido. Por otro lado, la actitud de Saulo antes de su conversión, él perseguía a la iglesia y se convirtió en un brazo ejecutor, que es lo que vimos recién, de los sumos sacerdotes en su causa contra los cristianos. Él no era un llanero solitario que iba y mataba a cristianos por matar, sino que estaba comprometido con la causa. Por eso es que lo conocían, por eso es que sabían su nombre. En Hechos 8:3 podemos encontrar que dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fijémonos no solamente el odio que había, sino la actividad constante, organizada, que dice que asolaba, iba casa por casa. Por eso era conocido. Ahí podemos ver su compromiso con la causa de destruir no solamente a los cristianos, sino el mensaje que los cristianos llevaban. Habían intereses políticos, habían intereses económicos detrás de impedir de que crezca este movimiento de cristianos. Cristianos eran pequeños cristos. ¿Por qué? Porque el imperio tenía que crecer, el imperio tenía que asolar y destruir a cualquier facción enemiga, a todo aquel que se oponga a Roma o cualquiera que se oponga a la organización que en ese momento se encuentre. Ahora, algo que tenemos que entender nosotros es, y esto yo ya dije un par de veces, cuando decimos nosotros conocemos al Señor, o cuando yo me acerqué a Cristo, o cuando yo acepté al Señor, son frases que no están tan correctas. ¿Por qué? Porque Dios es el que toma la iniciativa. Fijémonos en la vida de Pablo, o de Saulo, por lo menos hasta ahora es Saulo, que la conversión siempre se produce como consecuencia de una iniciativa divina. Fijémonos que dice Saulo, Saulo, cuando él está yendo con su caballo y se le aparece esta luz. Cristo mismo dice: Saulo, Saulo. Es lo primero que hace, llamarlo por el nombre, llamarle la atención. Dios mismo, Jesús mismo, tiene la iniciativa de acercarse a aquel que le quiere destruir, a aquel que le está haciendo daño, a aquel que está matando a sus hijos. Él se acerca al enemigo, Él se acerca a nosotros, Él nos da oportunidades. Más adelante podemos ver que Saulo le dice: Señor. Leamos bien este juego de palabras. Entonces, esa luz donde estaba Cristo le dice: Saulo, Saulo. Lo llama por su nombre. Pero después, Saulo no dice: ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Sino que le dice: Señor.
Porque si antes lo negaba, mataba a toda la gente, él sabía que Jesús estaba muerto, estaba convencido de que estaba muerto, para él ahora es Señor. Ahí se produce un cambio en la vida de Saulo. Al ver que Jesús estaba resucitado, lo reconoce como Señor. Ahora, la conversión de Saulo no fue el resultado de una acción obligada. No lo obligaron a ir a la iglesia, no lo obligaron a ser cristiano, no lo llevaron desde chiquitito a la iglesia, entonces él estuvo convencido sino que a lo largo de todo el encuentro con el Señor, Saulo fue capaz de hablar y discutir con toda normalidad. O sea que cuando se aparece esa luz y le dice Saulo, Saulo, él no queda extasiado y de repente queda convencido mágicamente. El Señor le hace una pregunta un tanto incisiva y le dice, ¿por qué me persigues? Si bien ya Dios sabe por qué y Saulo también sabía por qué. Pero con esta pregunta que el Señor le hace, apela al intelecto, apela a la razón, no apela a la emoción o a la pseudoespiritualidad de Saulo en ese momento. Apela a su razón y a la conciencia, podríamos decir también. ¿Y qué le contesta Saulo? Saulo también le contesta de una forma racional. Saulo le contesta desde el razonamiento. Es consciente y está libre de la forma en que contesta. Él le dice, ¿quién eres, Señor? Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ahí empieza no solamente a haber el cambio en la vida de Saulo, sino también se pone a disposición. Porque esta pregunta puede entenderse de dos maneras. No vamos a analizarla desde el original, sino que desde lo que el texto nos dice, vamos a pensarla de esta forma. Cuando el Señor le pregunta, ¿por qué me persigues?, Él le contesta, ¿qué quieres que yo haga? Es como decirle, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Cómo que quieres que yo haga? ¿Cómo por qué me persigues? Si ya estás muerto. Yo estoy convencido de que está muerto. Yo estoy convencido de que este Jesús fue crucificado y está enterrado. ¿Qué quieres que haga? No puedo hacer otra cosa más que mi naturaleza. Lo que nos llama a la reflexión a nosotros cristianos, que el hecho de ir a la iglesia y estar todo el tiempo congregándonos y haciendo cosas, a veces es producto de nuestra inercia. Es como si Dios en esta mañana nos preguntara, ¿por qué estás conmigo? En vez de ¿por qué me persigues? ¿Por qué siempre estás conmigo? ¿Por qué siempre vas a la iglesia? ¿Por qué tenés esta rutina? Y nosotros le contestara, ¿qué querés que haga? O sea, tengo la rutina de ir a la iglesia, tengo la rutina de... Pero es una rutina negativa, no una rutina positiva que nos alimenta. ¿Cuántas veces vamos a nuestras congregaciones por rutina simplemente? Sin embargo, podemos ver esta pregunta de otra manera. Cuando Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Pero no es un Señor de autoridad terrenal, sino que es un Señor de autoridad celestial. ¿Quién eres, Señor? ¡Qué potencia que hay! Yo sé que sos Jesús, yo sé que eres el Cristo, por eso le dice Señor. Pero ¿quién eres? Que estás más potente que antes, porque no lo está viendo. Pero después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es la otra forma que podemos entender esta pregunta. Se rinde a Jesús. ¿Qué quieres que yo haga? Se pone al servicio de la obra de Dios. Vamos a decirlo menos evangélicamente. Se pone al servicio para que el Señor le diga qué tiene que hacer. Vamos a decirlo de otra manera. Quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo. ¿Qué crees que haga? O sea, a partir de ahora, a partir de este encuentro, hay un antes y un después. Yo te hago esta pregunta en esta mañana. ¿En tu vida hay un antes y un después? ¿O es simplemente
inercia. O es simplemente como la primer forma de leer esta pregunta: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga, Dios? Si me criaron de esta manera, si siempre fui de esta manera, si me llevaron a la iglesia desde chico, ¿qué querés que haga? O estamos viviendo nuestra vida como esta segunda forma de leer la pregunta, que es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Por qué? Porque contestamos como la pregunta anterior: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor, para mí? Ahora, ¿cuál es el proceso de la conversión de Pablo, ¿no? Porque acá ya le podemos decir Pablo, no tanto Saulo. De repente hubo una luz en el cielo sobre él, pero no fue la luz la que fue la primera vez que se acercó Jesús a tratar con Saulo, ¿sí? Si bien hay una frase que le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón, eso está en Hechos 9:5. Pero ¿cuáles fueron estos aguijones que Saulo había resistido por tanto tiempo? ¿Por qué? Porque no les parece una frase un poco descolgada, ¿no? Cuando el Señor le dice: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué significa? Porque ya Saulo venía con un proceso de que Jesús se estaba manifestando en él. Jesús lo estaba buscando a Saulo. Para decirlo de otra manera, Saulo no tiene un encuentro con Jesús en el momento en que se aparece esta luz y él cae del caballo. Saulo venía encontrándose con Jesús tiempo antes. Por eso Jesús le dice, el Señor le dice: dura cosa es dar coces contra el aguijón. O sea, te está dando la cabeza contra la pared. Hace mucho tiempo. Ahora, uno de esos aguijones era su propia conciencia, ¿no? Cuando escribió a los filipenses, unos años mucho más tarde, ya con Pablo renovado, un Pablo distinto, en Filipenses 3:6 dice: en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él se está diciendo, se está autopercibiendo, ya que esta palabra está tan de moda, él está diciendo que es irreprensible en cuanto a la ley. Sin embargo, cuando él le escribe a los romanos, y esto podemos verlo en Romanos 7, del 7 al 9, él dice que su vida exterior era intachable, pero la ley lo condenaba por su codicia, que era un pecador interno, un pecador de corazón, ¿no? La otra parte del proceso de conversión de Pablo es la propia existencia de la iglesia como un movimiento singular. Primero, entonces, tenemos su propia conciencia. Después, la propia existencia de la iglesia como un movimiento. ¿Por qué? Porque la venida del Espíritu Santo puso en evidencia que Cristo había resucitado. Segundo, la conversión de miles de judíos. No era que Jesús había muerto y ya está, se terminó todo. Si bien sus discípulos huyeron, como vimos el domingo pasado, sus discípulos se fueron, que no quedó nadie, pero el mensaje de salvación de Jesús seguía estando, seguía existiendo, la gente seguía convirtiéndose, seguía, y acá viene la palabra, arrepintiéndose de sus pecados. Este mensaje que había comenzado Juan el Bautista, y después Jesús lo toma mostrándose a sí mismo como el cordero que iba a ser inmolado después de ser sacrificado, muerto en la cruz del Calvario, ante la negación de resurrección de Saulo, como Pablo ahora tiene que reconocer que este Jesús está vivo. Otra de las manifestaciones del proceso de conversión de Pablo es el buen testimonio de la iglesia. O sea, no solamente se convierte en miles de judíos, el testimonio sigue, el mensaje de salvación sigue, sino que la iglesia empieza a tener buen testimonio. Fijémonos que ellos cuidan, y a lo largo del libro de los Hechos, podemos ver que unos cuidan de los otros, compartiendo las cosas. La cena del Señor misma es un compartir. La cena del Señor misma es un fijarse quién necesita y quién tiene. La iglesia que se está empezando a formar, no la pensemos como una estructura edilicia, sino esta comunión de santos,
cuida de las necesidades de sus miembros. Y otra cosa que hace la conversión de Pablo es la determinación con la que muchos de ellos, de los cristianos nuevos, mantenían su profesión de fe en medio de la persecución. Aquellos cristianos que Pablo mataba, parecía como que por cada uno que mataba se multiplicaban cada vez más. Otra cosa que ayuda a la conversión de Pablo es el mensaje de Esteban. Mientras que Saulo solo admiraba las glorias del templo construido, el templo físico, y toda la estructura eclesiástica de ese momento, y la estructura política y la estructura económica, Esteban insistía en que Dios no mora en templos hechos de manos, sino que mora en el corazón de la gente. Saulo insistía en la necesidad del rito de la circuncisión, por ejemplo, mientras Esteban demostró que Dios dio su promesa a Abraham mucho tiempo antes de que ese rito fuese instituido, como detalle, ¿no? Para Saulo Jesús no podía ser el Mesías escogido, mientras Esteban demostró que sí. Saulo, otras cosas que hace es, dice que nadie podía tomar el lugar de Moisés, y la ley. Sin embargo, Esteban citó al mismo Moisés cuando afirmaba, por ejemplo, que Dios iba a levantar un profeta más grande que él mismo. Ahora, ¿qué pasa con la muerte de Esteban? Esteban pidió perdón para sus asesinos mientras eran apedreados, ¿sí? Un acto de mucha valentía, de fe, de honestidad, pero sobre todo de amor hacia aquellos que lo estaban en ese momento matando. Y entonces el rostro de Esteban se ilumina, dice la Biblia, como la faz de un ángel. Y dijo que estaba contemplando a Jesucristo a la diestra de Dios. Eso puedes buscarlo en Hechos 6:15. Y esas cosas impactan. Esas cosas impactaron obviamente en la vida de Saulo. Empezaron a horadar adentro de él. Son circunstancias dentro de la vida de Saulo desde el momento en que tiene este encuentro, que se cae del caballo y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Desde acá hasta mucho antes, cuando se lo nombra por primera vez y dicen que mientras estaban apedreando a Esteban, tiraban la ropa a sus pies. O sea, durante todo este tiempo, el Señor estuvo trabajando en la vida de Saulo. La conversión no fue algo instantáneo y mágico, sino que el Espíritu Santo estuvo trabajando en su vida durante mucho tiempo, así como trabaja en nosotros. Cuando se producen circunstancias en nuestra vida, circunstancias malas, podemos tomarlo como algo tremendo, terrible, o podemos también tomarlos como que Dios nos está preparando Dios se está acercando a nosotros. Y cuando llega el momento, Él se nos presenta y nos llama por nuestro nombre. Otra cosa que hacía a Saulo, que ayudó a su conversión, es lo que sabía Jesús, ¿no? Aunque Saulo consideraba que Jesús de Nazaret como un impostor, sin embargo, toda la información que circulaba sobre su vida y su obra le resultó inquietante. Jesús no era simplemente un maestrito que estaba dando vuelta, movía multitudes. Y Saulo estaba viendo esas multitudes, le llamaba la atención quién era este. No era uno más, él sabía de los milagros. Ahora, ¿qué pasa con nuestra propia experiencia también? De nuevo, no importa cómo fue, si fue en una gran campaña, si fue por televisión, como dije hace un rato, no importa. Lo importante es que el Espíritu Santo obra en nosotros de muchas maneras para llevarnos a Cristo, como dice Juan 16, del 8 al 11, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos tener evidencias de una auténtica conversión? Yo sé que esto es un poco peliagudo el tema, pero yo quiero recalcar algunos puntos. Primero, y sobre todo en relación a la conversión de Saulo, ¿no? Primero, hay una nueva relación con el Señor Jesucristo. Fijémonos en la vida de Saulo. Él tenía una relación de enemigo.
Él quería no solamente destruir el nombre de Jesús, que no se lo nombrara nunca más, que no se hablara de él nunca más, sino destruir a la gente que llevaba el mensaje. Él quería destruir ese mensaje, quería defender la postura política a la que él representaba, quería que desaparezca el resto. Sin embargo, ahora tiene una nueva relación con este Señor, a quien él odiaba, que era el Señor Jesucristo. Dejó de ser un enemigo de Jesús, un enemigo activo sobre todo. En Hechos 26:9 podemos leer que dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. Él mismo se reconoce en ese antes y en ese después. Él se reconoce en esta diferenciación entre el viejo Saulo y el nuevo Pablo. Por otro lado, reconoce por primera vez el señorío y la autoridad de Jesús. En Hechos 9:6 podemos encontrar que dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Te acordás que eso lo vimos hace un rato? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y Él te dirá lo que debes hacer. Estamos hablando de Ananías, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una real conversión, quiero dejar de ser quien era. Y no solamente eso, sino que no me quedo en una neutralidad, sino que me pongo a trabajar en un cambio de vida nueva. Le pregunto a Dios, le pregunto a Él: ¿qué quieres que yo haga? Hay un hambre por hacer algo nuevo, por ser diferente. Y esta es la gran diferencia. No es solamente hacer cosas, sino ser alguien distinto. Lo primero que le dice el Señor es: levántate y entra. Él mismo tenía que hacer cambios. Él tenía que levantarse entrar a la ciudad y ponerse a disposición. Ahí empieza, por decirlo de alguna manera, el proceso de discipulado de Saulo. Ya empieza a ser Pablo, el que tenía autoridad, el que mandaba matar, el que entraba a las casas y decía qué lugar había que asolar, el que mandaba matar a los nenes, a las esposas, a los hijos, a todos. Ahora se tenía que poner bajo autoridad de aquellos a quien él mataba. Es un proceso de cambio interno que hace Saulo. Entonces, primero, ¿cuál es la primera evidencia de una auténtica conversión? Es la nueva relación con el Señor Jesucristo. Después tenemos una nueva relación con la iglesia también. El temido enemigo de la iglesia fue recibido como un hermano. Podemos ver en Hechos 9:17, que dice: fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniéndose sobre él las manos dijo: hermano Saulo. La iglesia ya lo trata como hermano. No le dice: vos fuiste el que mataste a tantos de nosotros, sos el que nos arruinaste la vida, sos el que nos perseguiste, hay que ponerlo ojo con sino que le dice: hermano Saulo. Eso es lo lindo del Evangelio, es lo lindo que tenemos que aprender de Dios, el amar al otro. ¿Por qué? Porque el otro somos nosotros ahora. ¿Se entiende? Hermano Saulo. No le dijo: vos sos el otro. Le dijo: sos parte nuestra. Si tuviste un encuentro con Jesús, ya sos un cristiano. Otra cosa que hace a la auténtica conversión de nuestras vidas y de Saulo también, es una nueva responsabilidad hacia el mundo. Entonces tenemos primero una nueva relación con Jesús, después tenemos una nueva relación con la iglesia, y después tenemos una nueva responsabilidad hacia el mundo. Jesús ya había indicado a Saulo a través de Ananías cuál iba a ser su misión, que iba a ser instrumento escogido. ¿Dónde podemos leerlo? En Hechos 9:15. Dice: va a ser instrumento escogido, me es dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Cuando hay una conversión, se nota. Cuando hay un cambio de vida, se nota. Pero en el medio tiene que haber un arrepentimiento.
Cuando Saulo dice, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ahí es para mí, es la bisagra entre el antes y el después, el viejo y el nuevo. Yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Hay un antes y un después en tu vida? ¿O es simplemente una costumbre y un acostumbramiento? Ya van varias veces que yo estoy predicando sobre esto, porque tenemos que poder identificar si realmente somos asistentes o somos realmente discípulos e hijos de Dios. Si Dios no cambió nuestra vida, es porque estamos viviendo en una rutina. Estamos siendo simplemente oidores y no hacedores, porque no hay un cambio en nuestra vida. Entonces no importa cuántos años tengas, no importa cuántos años de creyente o de asistente a una iglesia, tenemos que demostrar cambio, tenemos que arrepentirnos y aceptar a Jesús en nuestro corazón. ¿Sí? Quizá decís, pero esto es una predicación para un inconverso. Y sí, es una predicación para aquel que no tuvo un encuentro con Jesús. Yo doy por descontado de que todos los que están escuchando tuvieron, así como Saulo, un encuentro con Jesús. Que hasta podemos llegar a decir día y fecha u hora, más o menos, o fue un proceso, así como Saulo también lo tuvo, un proceso de dar duros coces contra el aguijón, ¿no? Y después de tantos golpes pudimos encontrarnos y decir, Señor, yo no puedo más así, quiero que vos me cambies, quiero que vos hagas conmigo lo que quieras, y nos ponemos a disposición. No importa cuántos años tengas en la iglesia, no importa cuánto sepas de Jesús, no te olvides que Saulo también sabía mucho de Jesús, pero necesitó cambiar, necesitó tener este encuentro con Jesús, cambiar su vida, empezar a ser discipulado por aquellos a los que él mataba, para después hacer lo que dice Hechos 9:15, instrumento escogido es, y llevar su nombre a presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias, porque vos te presentaste a nosotros un día, porque vos nos buscaste a nosotros muchas veces, y hasta que un día nos dijiste nuestro nombre. Nos sedujiste, Señor. Hiciste que circunstancias de la vida hagan que queramos dejar de ser quienes éramos, para encontrarte a vos y decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Y en esta mañana te lo repetimos y te lo decimos de nuevo, Señor, ¿qué quieres que hagamos? Para algunos es la primera vez que hacen esta oración, porque se dan cuenta que su vida era simplemente una rutina. Para otros, Señor, puede ser una renovación de un pacto con vos. Aunque sabemos que una vez que vos anotás nuestro nombre en el libro de la vida, ya queda grabado. Pero necesitamos, Señor, necesitamos ahora esos Ananías que nos disipulen. Ese proceso, Señor, de cambio, donde dejemos atrás todo y empecemos a ser nuevos y diferentes, para cumplir, Señor, la misión que vos nos diste. Te damos muchas gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.